Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Pláticas en Conciencia. Ya no puedo ni decirlo bien. Pláticas en Conciencia. Hola, Avi, ¿cómo estamos? Hola, Dali, buenas tardes. Muy bien, aquí ya arrancando la semana. Exactamente, ya iniciando la semana. ¿Y cómo va? ¿Cómo va esa semana, Avi? ¿Cómo van esos números? Cuéntanos la energía para hoy. Bueno, el viernes platicamos ahí en el en vivo con Angélica que la energía ya cambiaba, empezaba a cambiar justamente el viernes, empezó a dar vuelta nuevamente la energía y bueno, pues hoy ya ya es notorio, ¿no? Es una energía que yo siento ya más transitable, ya más ligera, ujú, sin tanta desequilibrio, lo voy a llamar así porque las 2 semanas pasadas habían estado muy con una energía en la que más bien estabas como en mucho desequilibrio y tocaba mucho la parte de las emociones. Y ahorita la energía otra vez está de menor a mayor, está en una posición tranquila, pero el día de hoy es un día interesante, hoy 20 de julio del 2020, nos da un número 13, ¿sí? Es el número 13 que hemos hablado muchas veces de él, pero eh, hoy nos está indicando eh, pues revisar, ¿sí? Revisar un poquito el karma, revisar un poco cómo estamos con el karma que tenemos, cómo lo estamos trabajando y sobre todo si lo reducimos y nos quedan cuatro y vemos esas dos, el 13 y el 4 nos está indicando, bueno, ya toca ese tema, no le des vuelta, o sea, prácticamente trata de fluir con esa situación. Ujú. Permítete ser muy contundente y claro con, eh, con todas las situaciones que te están pasando que están relacionadas con tu parte kármica. Ujú. Yo aquí pensaría más bien que sean situaciones individuales en las que tú estás identificando que tienes estos ciertos patrones que ya tienes muy arraigados y que no has visto la forma o ni siquiera has intentado poder cambiarlos. Entonces, es un buen momento ahorita de identificar esos pequeñas, yo diría, pequeñas cosas que a veces damos por alto, que pensamos que son simples y que en realidad eso te está, digamos, que está afectando en tu vida totalmente, porque en todo momento se está presentando, entonces hay que observarnos un poquito y en el momento en el que lo identifiques, entonces empieza a trabajar sobre eso ya de una manera muy clara, o sea, acciona, sé contundente en ese sentido. Así veo hoy la energía en general y vamos a estar prácticamente trabajando mucho todo lo que reste de este mes con nuestra parte interna, porque el mes que viene, que es un mes 8, nos vamos a enfrentar más a la situación física, a la vida, si quieres decir, cotidiana. Uh-huh. Ahorita todavía nos encontramos así un poco en esta introspección, este trabajo interno. Entonces hay que observarnos en ese sentido. Pues muy interesante, Avi. Pues seguimos exacto, como tú decías, desde el inicio de mes, ¿no? Decías, bueno, pues vamos a ir hacia adentro y es la misma energía, ¿no? Solo que el día de hoy, justo que vamos a hablar de polaridad, pues mira, y nos sale lo del karma, ¿no? Quién sabe por Hay qué. De hecho, casualidades. mira, voy a compartir la cartita del día de hoy y también, ¿no? Arcángel Miguel. Arcángel Así Miguel, es.
que tiene mucho, Habla. dime, no, digo que tiene mucho No, que no, ver no. con el día de hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Te das cuenta que cuando, y esto ya lo habíamos, yo ya lo había empezado a notar, Ujú, cuando Arcángel Miguel se mostraba o se muestra, tiene mucho que ver con temas que sabemos que internamente tenemos, pero que no sabemos cómo abordarlos. ujú. Sí, no tenemos, muchas veces no tenemos la fuerza y la voluntad de querer enfrentarnos a estas situaciones. Porque definitivamente es enfrentarte, no más bien no enfrentarte, sino observarte a ti internamente, ¿no? Y eso a veces nos cuesta muchísimo trabajo. Y bueno, nos dice aquí liberación del miedo, Arcángel Miguel, pero bueno, no nada más es liberación del miedo. Yo creo que eh, puedes hacer esa invocación al Arcángel Miguel siempre para pedirle precisamente que todo esto que se está presentando, que te está costando trabajo en asimilar o entender o en empezar a tratar estos temas que te cuesta mucho trabajo, puedas tener esa fuerza, puedes decirle, bueno, literalmente, ayúdame en este proceso en el que estoy en un momento quizá que por miedo, como bien lo dice aquí, o porque no tengo la voluntad o porque no tengo la fe, ni estoy perdiendo la fe, eh, para poder realizar acciones ya muy claras, muy contundentes que empiecen a cambiar el ritmo de mi vida. Ujú. Exactamente, pero además yo lo que decía, pues mira, el arcángel Miguel, pues tiene que ver con transmutación, ¿no? Y precisamente con lo que vamos a hablar el día de hoy de, pues de la ley de polaridad, pues eso, o sea, nosotros podemos pasar de un lado al otro mientras esté en la misma franja, ¿no? Bueno, ahorita ya nos contarás tú la ley de polaridad, pero tiene que ver también con eso, ¿no, Avi? Sí, totalmente tiene que ver con eso. Y bueno, pues si quieres ya nos vamos iniciando Empezamos con la ley de polaridad. con esta ley de polaridad. Y bueno, es justamente eso, ¿no? Que eh, todo tiene dos polos, ¿no? Este polo opuesto lo podemos ver como este polo opuesto y este polo negativo, o lo podemos ver en la naturaleza, en el día y en la noche, en la luz, en la oscuridad. Siempre estamos, ¿no? Bajo esta línea que pareciera que está una línea muy delgada, donde nos podemos colocar tanto de un lado como del otro. Pero pasa que tenemos que entrar en estas dos, tenemos que ubicarnos en estas dos líneas para poder encontrar el equilibrio, porque básicamente ahí es a donde vamos. Sería ese el punto. En segundo lugar, entender que, bueno, siempre también le damos como calificamos el hecho de si las cosas están bien o están mal. Uh-huh. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Sí? ¿Es de luz o es de oscuridad? Estamos en estas dos líneas todo el tiempo transitando, y algo muy cierto es que para poder transitar el aprendizaje, muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, pasamos por ese transitar, ¿no? Desde estar en una situación muy polarizada o muy compleja, hasta poder transitar todo y encontrar quizá a lo mejor la situación, la solución o resolver este tema. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es que estoy viendo que estaban sacando unas cosas, pero bueno, y me quedé ahí como, lo siento, seguimos en el programa. Ok.
Bueno, si no, le cortas y se ve No, muy no, raro. tienes que sentarnos aquí, ¿eh? Sí. Ok, entonces, te decía yo que estamos en esa línea, ¿no? Transitando todo el tiempo, si es va siempre de algo que a lo mejor muy complejo o vemos una situación muy compleja, o estamos viviendo en algo que quizá para nosotros es muy difícil, pero de una u otra manera siempre tenemos la visión de ir hacia esa solución o hacia a que sea más clara la idea. Eso tiene que ver con eh, cómo transitamos nosotros este tipo de experiencias, ¿no? Siempre las experiencias se nos van a presentar de esta manera. Uh-huh. Y quizá el aprendizaje lo vamos a tener cuando transitamos todo, ¿no? Y cuando pasa el hecho de que viene esta revelación y entiendes que, bueno, estás pasando por una situación difícil, pero puedes ir a solucionarla, ¿sí? Depende de ti qué tanto eliges estar en ese punto, enganchado en el tema, en la situación, y qué tanto tú quieres disponerte a ir a la solución. Uh-huh. Y esto pasa desde situaciones hasta todo. O sea, todo lo que vamos haciendo y lo que vamos transcurriendo durante toda nuestra vida se basa en un aprendizaje. Uh-huh. Tan simple como cuando somos niños, ¿no? Y siempre estamos ahí los hijos o cuando éramos niños simplemente nosotros. No toques ahí porque te vas a quemar. No metas esto porque te vas a electrocutar. ¿No? O sea, siempre los padres están como atentos en ese tema. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues nuestra inquietud, nuestra curiosidad va y hace lo que quiere hacer, uh-huh, independientemente le digan lo que le digan, ¿sí? Y a través de esa experiencia que tienes, que quizá a lo mejor te quemaste o quizá salieron chispas del contacto porque le metiste un tenedor, que es así como muy común, sí, algo lo tocaste, te queda la experiencia. Uh-huh. Y de esa experiencia, un aprendizaje. Ojo, no estoy diciendo que para todo tenga que ser así, ¿no? O que tengas que pasar un accidente para aprender. Pero sí hay experiencias que son necesarias para para que tú puedas evolucionar. Eso es muy, muy, muy específico. Y aquí ahora la ley de polaridad, que en realidad es eso, vivir esta dualidad que estamos todo el tiempo haciendo, eh, la quiero llevar a las acciones cotidianas, a lo que hacemos todos los días y a lo que nos pasa. Fíjate que en los talleres que doy y todo, siempre hay alguien inquietante que dice, bueno, pero es que yo estoy segura o seguro de que no vine a sufrir, ajá, sino a ser feliz. Y no me gustaría ver que a través de ciertos aprendizajes tengo que sufrir para aprender o para poder transitar. Uh-huh. Entonces, esta pregunta es así como que sale mucho a este tema porque va sobre eso, ¿no? El hecho no es que atraviese situaciones en las que forzosamente van a ser tan difíciles y dolorosas. Todo eso va a ser como tú quieras transitarlo y como tú quieras verlo. Esto es, somos un gran, ¿cómo decirlo? Es como ver en Zoom una gran observación de todo y es hasta donde tú quieras ver las cosas para que verdaderamente sean difíciles o dolorosas, uh-huh, o pueden ser muy, muy sencillas y fáciles y puedes entender que simplemente es un momento en el que hay que aprender. Uh-huh. Entonces yo diría, primero, el primer punto es observarnos a nosotros mismos, lo que hablamos al principio justo, ¿no? Observarnos, observar, detectar qué hay en ti que, que te está dando
tema o te está dando situación. O si estás en una situación externa, conviviendo, hay que observar, hay que permitirnos observar qué está pasando. Uh-huh. Y si tenemos un aprendizaje ahí, tómalo, no le des la vuelta. Uh-huh. O sea, acepta que te corresponde transitar esa experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ponernos un caparazón, por ejemplo, en el caso emocional, que tengas una relación, supongamos, dices, no, es que yo ya no quiero relaciones, me pongo un caparazón porque me han lastimado, me han hecho. Bueno, la pregunta sería ahí, ¿por qué está pasando eso? Uh-huh. ¿Para qué o qué aprendizaje me está dejando o qué no me está dejando? ¿No? ¿Por qué me estoy generando las relaciones así? Entonces, habría que ir de la macro, o sea, de esa información hacia adentro, a la micro, a observar esos pequeños detalles. Y estando en este ejemplo de que hablamos de las relaciones, eh, cuando nosotros nos cerramos a seguir experimentando, también nos estamos cerrando la posibilidad de, eh, de evolucionar ese momento y entonces encontrar y generarte a la pareja que verdaderamente quieres, ¿sí? Porque en el caso en el que te cierras, bueno, pues te estás cerrando a todas las posibilidades. Uh-huh. A todas las posibilidades, porque no sabes en qué momento va a llegar la persona adecuada y correcta. Pero sobre todo, y lo más importante, es que te estás cerrando a la experiencia. ¿Y qué pasa? Te cierras a la experiencia que más adelante se te va a manifestar otra situación así y te cerraste. Y luego otra, y luego otra, y las dejas ir. Uh-huh. Y entonces te cerraste a vivir esa experiencia. Y a lo mejor nunca tuviste pareja y llega el fin de tu vida y ya no experimentaste ese proceso. Y no se queda ahí. Ese es el tema, que no se queda ahí, que trasciende. Hoy hablábamos de karma, ¿no? Al principio. Y decía Dalia, bueno, va mucho también al tema del día de hoy con la carta y todo esto. Bueno, pues ahí te dejo de tarea que si no transitaste esa experiencia, la sigues, la sigues trayendo a otra vida. Uh-huh. Entonces, es muy importante permitirte transitar la experiencia, las experiencias que se nos están presentando y aceptar de una manera amorosa. Yo siempre les he dicho eso, acepten desde una manera más amorosa eh, lo que viene. Uh-huh. Y toma el aprendizaje, pero desde ese amor, no desde el punto del sufrimiento, del dolor, ¿sí? Eh, de las cosas fatídicas que te puede dejar una experiencia. Uh-huh. Simplemente verlas con amor. Eso es otro tema, pero definitivamente va ligado con esta dualidad que somos, ¿no? Eh, Muchas veces nos dicen, bueno, pero si yo me encuentro en un lado muy denso, muy oscuro, donde hay situaciones que son eso, ¿no? O sea, en toda esta oscuridad, en toda esta densidad, ¿cómo alcanzo a estar en el lado de la luz o en el lado de la claridad, digámoslo bien, o en el lado bueno? Uh-huh. ¿Cómo alcanzo a estar ahí? Bueno, pues la única manera es viéndote a ti, sí, primero teniéndote compasión, uh-huh, y amándote. Porque para poder salir de una situación complicada o de alguna línea densa, eh, debes amarte tú lo suficiente para poderte disponer a transitar hacia la otra línea. Uh-huh.
Entonces yo diría que no importando las situaciones en las que te enfrentes ni dónde te encuentres ubicado en este momento, siempre, siempre eh, utilices esto, ¿no? Te valorices, te ames, ajá, y te dispongas a transitar la situación, a enfrentarla. Ujú. Porque al enfrentar la situación te estás enfrentando a ti mismo. Es como un... eh, es como decirle sí a la vida, ajá, y no negarte a ella. Porque también nos negamos a todo lo que el universo nos está proporcionando. Cuando nos cerramos digamos, en este lado de densidad, en este lado de oscuridad, o en este lado de confusión, sí. Nos estamos cerrando a todas las oportunidades, opciones y a la gran diversidad que existe del otro lado. Uh-huh. Entonces, si tú transitas este experimentar de una polaridad a la otra, vas a poder encontrar ese aprendizaje. Uh-huh. Y ese aprendizaje, aparte que te va a dejar un montón de cosas buenas, de experiencias, de situaciones, te va a permitir a ti tener un crecimiento. Uh-huh. Y entonces cuando se te presente alguna otra situación personal o exterior de este tipo, vas a poderla transitar más fácilmente. Que al punto, eso es a lo que vamos, que todo empiece a ser más fácil. Uh-huh. Que no te llenes o no te enganches en que solo existe eso, sí, sino que te abras a esa gran diversidad, a este gran mundo que hay, sí, de posibilidades y te permitas transitarlas y hacer un trabajo evolutivo personal. Y es cuando dicen, bueno, pasa el salto cuántico, ¿no? O el salto al vacío, salta a donde quieras. El caso es ese, que transitas toda esta experiencia y entonces con ese aprendizaje eh, tú ya puedes transitar todo lo que venga. Haciéndolo una sola vez, lo demás va a ser más sencillo y más fácil, ¿sí? Y entonces te vas a permitir ir más hacia el centro, porque lo que nos interesa es ir al centro. Porque si bien vamos a estar de un lado y vamos a estar del otro, lo importante es encontrar nuestro equilibrio. Y justo a eso vamos, porque mira, este mes que estamos, perdón, voy a sacar esa parte, estamos en esta parte interna espiritual, el mes que viene vamos a ese punto, a encontrarnos, no, a ese equilibrio, a encontrarnos en nuestro centro, ¿cierto? Y la verdad es que sí, está muy interesante esta reflexión, Abby, porque pues sí, o sea, tenemos que saber que podemos transitar. Muchas veces cuando nos está sucediendo algo es como que las cosas nos sobrepasan, o sea, tanto que no vemos más allá, ¿no? Y yo creo que esta ley de polaridad, pues precisamente nos dice, a ver, tú estás en el lado A, puedes pasar al lado B, o sea, es como, pero siempre sobre la misma línea, porque también eso creo que es importante, o sea, cuando nosotros decimos que pasamos de un lado al otro, ¿no? Pues es porque estás de la misma frecuencia, porque eso es precisamente la ley de la polaridad, que puedes transmutar, ¿no? Algo negativo, vamos a ponerlo en estas palabras, algo negativo, en algo positivo. O sea, en todo, absolutamente todo, pues siempre vemos esas polaridades, ¿no? Siempre está el amor, el odio, el valor, el miedo, el día, la noche, o sea, siempre hay como esas polaridades, pero hablando de cosas, de temas pues que nos hacen daño, o sea, uno no puede pasar del miedo al amor. ¿Por qué no puedes pasar del miedo al amor? Porque no estás en la misma frecuencia. El miedo, ¿no? Tiene su contraparte que es el valor. Y el odio tiene su contraparte que es el amor. O sea, partiendo desde eso, nosotros hacemos muchos cambios, pero porque nos vamos moviendo y no es un cambio,
radical. Sí hay personas que pueden hacer un cambio radical porque además, con la misma intensidad que estamos pasando algo que no nos gusta, con la misma intensidad, pues tienes la misma intensidad para pasar del otro lado. O sea, es como esa ley de impulso, Totalmente. de péndulo. Entonces, pues David, creo que, fíjate, con esto que acabas de decir, ¿no? De simplemente hasta de, bueno, cómo estamos en este momento con respecto a la energía, ¿no? La energía que se está moviendo, pues justo creo que todavía tenemos esos impulsos, ¿no? El ver hacia nuestro interior, pues es lo que nos va a ayudar a sobrepasar cualquier situación, ¿estamos de acuerdo? De lo que no nos esté gustando. O sea, yo creo que justo estamos en el momento en el que por eso dices, pues ya en agosto vamos a poder llegar a ese centro. Porque ahorita estamos en alguna de las polaridades, cada quien sabrá, ¿no? Así como lo vemos, vamos a decir, de forma lineal afuera, pues también está adentro. Y obviamente, pues podemos llegar así a ese centro, a ese equilibrio, que es lo que queremos, ¿no? Así es, así es. Fíjate que tocaste un tema muy importante que tiene que ver con la parte de las frecuencias y, y justo es eso, ¿sí? ¿Cómo alcanzo eh, lo que quiero si no primero si no transitas la experiencia y si no vas haciendo estos cambios también internos, que esto mismo te va a ayudar al cambio de frecuencia y a la elevación de la frecuencia para poder alcanzar lo que quieres, ¿sí? Eh, y sobre todo verlo desde el punto de vista de, como yo les digo siempre, desde ese amor, desde esa atención propia, ajá, desde ese valor propio también, y no como un castigo ni como, como algo de que, ay, tengo que pasar siempre por dolor para poder Aprender. aprender. Y no necesariamente, Dalia, no necesariamente. Yo creo que cuando empiezas a transitar estas experiencias, te vas dando cuenta que no se trata del dolor, se trata de quitarte este personaje, esta máscara falsa que tienes, que se llama victimismo, ponerla a un lado acá al lado, ajá, la quitas, te la pones aquí al lado y te pones otra de aceptación para poder transitar sobre esa línea, porque ese es el tema, ¿no? Oye, por eso es que dicen, o sea, lo importante es la actitud, ¿no? O sea, Ujú. las cosas siempre van a pasar. Estamos llenos de aprendizajes, de experiencias. Sí, pero ¿cómo yo afronto eso? Y eso sí lo podemos cambiar. O sea, Ajá. eso tiene que ver más, o sea, no es tanto de nuestro interior, sino, oye, yo digo, pues así como aparentas una u otra cosa, pues ahora sí que aparenta que todo está bien, pero en el sentido de que puedas cambiarlo, no por solamente aparentar y que luego estés ahí súper mal y que te sigas haciendo la víctima y no. No, o sea, que sea real para, pues eso, para tener el empuje para hacer un cambio. Así es, exactamente. Y es que sabes que lo más importante de empezar a transitar esta parte de la dualidad o estas polaridades es que eh, el trabajo que tú hagas ujú, interno, las experiencias que tú transites, se van a ver reflejadas en las personas que están alrededor tuyo. Porque aparentemente tú las vas a ver y vas a sentir que ellos están cambiando, pero en realidad es que no, ellos no cambian, el que cambia eres tú. Cuando tú empiezas a disponerte a cambiar, a hacer esos movimientos en tu vida radicales, todas las piezas de alrededor, como que, ¡pum!, algo pasó, hay magia, como que ya cambiaron, ¿sí? Y es que ahí radica todo. Cuando tú empiezas a hacer estos movimientos, todo lo demás se empieza a ajustar y se empieza a acomodar, ¿sí? Hablamos la vez pasada hablamos de la vibración, ¿no? Bueno, esas amistades que ya no estaban en el círculo, pues
es Se porque van. ya no correspondía estar. Ujú. Se Exacto. queda lo que corresponde de acuerdo a la vibración en la que tú te encuentras. Entonces, eh, es revelador porque si vamos viendo y vamos uniendo todas las leyes poco a poco, hasta este punto, ¿sí? Así se va gestando, ¿no? Llegando a este punto de la polaridad donde te atraviesas la parte de la mente, del cuestionamiento de la mente, donde pasas todos los sentires de la vibración, uh-huh, donde te das cuenta que te corresponde y no te corresponde, ajá, qué te corresponde en ese momento y que justo lo que te corresponde es lo que se queda también. Uh-huh. Ok. Entonces, pues así, no sé qué más tengas que decir, Dali. No, pues está, la verdad es que creo que ha sido como muy, muy completo, o sea, desde todas las partes, como lo has visto, porque lo que pasa muchas veces con las leyes de polaridad es que, pues, a menos que tengamos esos ejemplos, ¿no? O sea, como lo que tú nos decías, que pues son muy cotidianos, pero lo vivimos en el día a día, no estamos fuera, ¿no? Creo que esto es algo importante, Avi, no estamos fuera de ninguna de estas leyes. ¿No? Estamos dentro de ellas todo el tiempo. Estamos dentro de ellas, es como que el marco por el cual nosotros, pues eso, nos movemos, ¿no? En esta, pues vamos a decir, en esta vida, ¿no? Entonces, simplemente es comprenderlas, hacernos consciente de ello, para que, pues, sea más fácil nuestra vida. O sea, yo no digo que cuando te haces consciente ya nunca te vas a pasar algo malo, ¿no? O nunca vas a estar ahí. Pero como decíamos, pues es eso, la actitud es cómo yo reacciono ante una situación, siempre sabiendo que puedo transformarla. Así es. Que eso creo que es lo Exactamente. importante, ¿no? Porque muchas veces, pues eso, nos empezamos a ahogar en un vaso de agua y como que vamos cayendo más y más y más, ¿no? Hasta que literal es como que dices, ya no veo la luz, o sea, ¿qué hago aquí, no? Y el tema es que ahí es cuando en realidad está tu aprendizaje, en el transitar hacia el otro lado y en darle la vuelta a las cosas, ¿no? Sí. Pero por eso hay que saber que puedes cambiarlo. Y hay personas que pueden decir, ay, pero ¿cómo voy a cambiar esta situación? O sea, que ya, no, o sea, no se puede cambiar, ¿no? No se puede cambiar. Estoy aquí, y no puedo cambiarlo. ¿Cómo lo hago, no? Lo primero es que cambies el chip de que no puedes. Ya, esa es la primera parte, ¿no? Y Mm. luego cómo se empieza a mover las cosas, ¿no? Y te decía, bueno, pues sí, la frecuencia pues hace que nosotros nos vayamos posicionando en o en lo más denso o en los más sutil, ¿no? Y cuando hablo de denso y sutil, ¿no? En frecuencia, pues es de lo más difícil a lo más fácil. Ujú. O sea, no solamente por la polaridad de bueno o malo, no, 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 sino qué tan sencillo es. Porque si yo estoy aquí, ¿no? Pues con cosas negativas, pero además con una frecuencia baja, porque ya se bajó mi frecuencia, entonces es como si fuera una maraña, ¿no? Véanlo de esta manera, en la que yo no puedo, o sea, se me hace difícil realmente. Cuando hay un nudo aquí en medio, ¿cómo paso del otro lado? O sea, tienes que como ir liberando. Sí, pero si yo elevo mi frecuencia, pues se hace más sutil, o sea, ya estoy viendo como algunas hebras que puedo quitar para poder transitar del otro lado, ¿no? Entonces Claro. de eso, pues como que se trata todo. Así Así es. es. Muy bien, Avi, pues creo que ya estamos llegando al final. No sé si quieras decir algo más acerca de esto. La verdad es que creo que está muy completo. No, en realidad nada más recordar que de esta serie que estamos haciendo de las 7 leyes universales, está saliendo todos los lunes, entonces ya tenemos, con este es el cuarto programa que hablamos de las 7 leyes, entonces váyanse a los otros para revisar, los que no lo han visto, para revisarlos y bueno, ahí nos dejan sus comentarios.
Sí, exactamente. Es importante que todos conozcamos las leyes universales, las leyes espirituales, ¿no? Las 7 leyes del Kybalión. Es interesante porque les digo, estamos inmersos en esas leyes. Es como la estructura, ¿no? De lo que vivimos. Así es que vayan a revisarla. De hecho, justo ayer que estaba dando taller, me decía una chica, ay, o sea, no sabes, justo me regalaron el Kybalión y yo no, quién sabe por qué, ¿no? O sea, estás en esa frecuencia de tener que conocer esto, ¿no? Hay personas Ujú. que no tienen ni idea, que nunca han abierto el Kybalión, no importa que nunca lo hayan abierto, pero simplemente el escuchar esto les va de verdad a ayudar, les va a dar otra perspectiva en la vida y obviamente va a hacer que puedan transformar cosas que no les está gustando, que no quieren, ¿no? Así es. Y utilizarlo eso, ¿no? Por último, con una herramienta que precisamente estamos interactuando todos los días y que estamos dentro de esas leyes todo el tiempo, ¿no? Exactamente, Adi. Pues muy bien, entonces ahora sí ya terminamos. El día de mañana va a estar con nosotros Juanjo Soto. No se pierdan también ese programa, muy, muy interesante. Eh, Él es terapeuta intuitivo, aunque tiene muchas, muchas técnicas, pero es muy interesante la forma de abordar, ¿no? Ciertos procesos que nos pasan, así es que no se pierdan ese programa, ¿ok? Nos, nos vemos, Avi. Un Nos vemos besito, un mañana. besito a todos.